aplicando los análisis ya vistos hasta ahorita, desde el punto de vista más simple y más sencillo, en el cual en este circuito vamos nosotros a determinar la corriente IX. ¿Cuál sería el proceso primeramente para poder determinar esa corriente? Ok, hoy en día, pues bueno, las características del circuito es llegar a un elemento simple del circuito. Para poder llegar a un elemento simple del circuito, pues lógico, hay que usar varias herramientas. La primera herramienta es lo siguiente. ¿Qué se nos ocurriría hacer? Pues nosotros tenemos aquí esta característica de que esta acción, sí, pues podemos transformar esa fuente de tensión a una fuente de corriente. Pero bueno, vamos a ponerle valores numéricos. Yo siempre he acostumbrado en mis clases a plantear el ejercicio o preguntar a los jóvenes si tienen algún ejercicio previsto que no pudieron resolver. Cuando no hay una respuesta afirmativa, pues yo pongo un circuito que se me ocurre de la mente, no de un libro ya resuelto para plantear y comprobar los resultados. No, yo lo hago desde el punto de vista experimental y del cual vamos a observar la aplicación de esta analogía de este circuito con respecto a la vida real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a darle valores. Vamos a suponer que aquí sean 120 volts, aquí una resistencia de 5 ohms, aquí una resistencia de 10 ohms, aquí una resistencia de 15 ohms y aquí una resistencia de 4 ohms. Y esta fuente que sea de 60 volts y que esta fuente sea de 100 volts. Observemos, son valores que se me ocurren ahorita en la mente. No son de vamos a ver, yo les propongo a los alumnos que pongan los valores, ¿sí?, de las resistencias como de las fuentes. Algunos de ellos, pues nomás por ocurrencia o por acciones del destino, o algunas veces de algunos que ya tienen algunas ciertas conocimiento, pues me plantea que esta sea de 10 kilo ohms, o me plantea que sea de 100 kilo ohms. Lógico, yo lo pongo y resolvemos el valor, eso no es lo de menos, ¿sí? Pero bueno, yo estoy hablando de un circuito desde el punto de vista más real. Por lo tanto, ya teniendo esos valores y esas magnitudes, pues yo aquí tenemos que esta fuente de tensión la puedo transformar en una fuente de corriente. Por lo mismo de este otro lado, esta fuente de tensión también la puedo transformar en una fuente de corriente, por lo tanto el circuito el circuito ahora en este caso sería lo siguiente: tengo una fuente de corriente, tengo esta resistencia de 5 ohms en paralelo con la resistencia de R2 de 10 ohms, tengo aquí la fuente es inamovible, ¿sí?, de 60 volts, y aquí yo tengo la otra resistencia de 15 ohms, y tengo aquí esta fuente también transformada que nos va a dar un valor de 4 ohms, y aquí tendré la fuente de corriente. ¿Cuál será el valor de la fuente de corriente 1? ¿Cuál será el valor de la corriente I2? Por lo tanto, aquí tendremos que I1, lo voy a poner por acá, I1 es igual al voltaje de 120 entre la resistencia de 5 ohms. Por lo tanto, esta corriente I1 nos va a dar un valor aproximadamente de, en lo siguiente, 120 entre 5. Esto me va a dar 24 amperes. Y de este lado yo tengo que esta corriente I2 va a ser igual a 100 entre 4. Por lo tanto, la I2 va a ser igual a 100 entre 4 es igual a 25 amperes. Quiero ser muy claro, yo aquí lo estoy haciendo con mi calculadora. En la clase de la vida real, los chamacos son los que me están dando los valores. Por lo tanto, yo ya tengo esta corriente, la transformada, la I1 y la I2. Ahora, ¿qué es lo que resulta? A raíz de la transformación, estas dos resistencias están conectadas en paralelo y estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Por lo tanto, mi circuito ahora va a ser de la siguiente manera. Entonces, tengo la fuente de corriente, cuento que tengo una resistencia equivalente 1, tengo la fuente de tensión de 60 volts, y aquí tengo también una resistencia equivalente 2, y aquí tengo la fuente de corriente de 25 amperes. Ok,
¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La resistencia equivalente 1 va a ser igual a ¿cuánto? A 5 por 10 entre 5 más 10. Y esto nos va a dar 50 entre 15. Por lo tanto, la R equivalente 1 nos va a dar un valor de lo siguiente: 50 entre 15. Esto me va a dar 3.33 ohms. Ok, y esto yo haciéndolo aquí nos hace que el video se alargue, ¿sí? Y ese no es ese no es lo que yo quisiera, pero en fin, la resistencia equivalente 2, si yo ya lo hubiera realizado, lo hubiera hecho, pues ya nomás era copiar valores, pero no es el caso. El caso es también arrastrar el lápiz igual que los muchachos, igual como si yo lo estuviera haciendo en forma, estudiándolo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la resistencia equivalente 2 va a ser aquí a 15 por 4 sobre 15 más 4. Esta resistencia equivalente 2 nos va a dar lo siguiente: 15 por 4 igual entre 19. Y esto me va a dar un valor de 3.158. ¿Ok? Ohms. Entonces ya tengo aquí ahora estos circuitos y aquí tengo 24 amperes. Ahora, ¿cuál será el proceder? ¿Cuál será el seguimiento a esta solución de este circuito? Y aquí desafortunadamente también tenemos un pizarrón muy pequeño, ¿sí? Yo necesito pizarrones largos de 3, 4 metros, 6 metros para poder resolver 5 o 10 problemas y de una manera, de otra manera y comprobar los valores, pero pues aquí estamos muy restringidos. Pero bueno, bajo la buena voluntad que se tiene, pues vamos a sacrificarnos. Por lo tanto, ahora, ¿cuál será el siguiente proceso? Pues el siguiente proceso es ahora hacer el inverso de lo que venía haciendo. Esta fuente de corriente, ¿sí?, que está con esa resistencia en paralelo, y esta fuente de corriente también que está con esa resistencia en paralelo, la puedo transformar a una fuente de tensión. Por lo tanto, este circuito me va a quedar de la siguiente manera. Le llamamos B1. Aquí tengo lo siguiente, que es lo que tendría yo aquí a la fuente, menos más, y aquí tengo la resistencia, y aquí tengo la fuente de tensión, que esto va en sentido contrario. Esto va hacia abajo y esto también se va hacia abajo, porque será de menos a más, por lo tanto aquí será de menos a más. Y aquí le llamo una B subíndice 2. ¿Cuál será el B1? Pues B1 es igual a esa resistencia de cuánto es, de 3.33 ohms, y esta resistencia es de 3.158 ohms. Y esta fuente B2 es igual, esta sería la B3, sería igual a 60 volts. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? La B1 va a ser igual a ¿cuánto? A 24 por 3.33, y esta B1 me va a dar un valor de aproximadamente de ¿cuánto? Me va a dar un valor, y me hago un lado para que ustedes tengan toda la visión, ¿sí? Por lo tanto, tendré que 24 sería 24 por 3.33, y esto me da aproximadamente 80 volts. Y la B subíndice de 3 va a ser igual a 25 por 3.158, y la B3 va a ser igual a lo siguiente: 25 por 3.158, y esto me da aproximadamente 79 volts, aproximadamente, cerrando números, redondeando. Entonces, por lo tanto, ya tengo este circuito de esta manera. Entonces vamos a establecer un elemento simple de circuito. ¿Para qué? Para poder determinar la corriente que va a circular por ese elemento, por el circuito. Por lo tanto, sería la corriente que va a circular por aquí, le llamo una corriente I, la corriente va a circular por aquí, le llamo una corriente I, y una corriente I que va a circular por ahí. ¿Estamos
de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con este elemento simple de circuito? Pues este elemento simple de circuito me va a dar, aplico la ley de Kirchhoff de tensiones y me dice que B1 más B2 más B3 es igual a una corriente por una resistencia total. Por lo tanto, B1, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto nos dio el B1? No le escribo, tengo 80, aquí ya tengo 80 volts y aquí ya tengo que 79 volts. Por lo tanto, aquí tengo B1 80 más 60 más 79, que eso es igual a una corriente que multiplica la resistencia total de 3.33 más 3.158 y esto me da aproximadamente 6.5. Por lo tanto, yo tengo aquí lo siguiente: 80 más 60 más 79, y esto va a ser igual a 219, que es igual a una corriente por 6.5. Por lo tanto, esta corriente va a ser igual a 219 entre 6.5, y esta corriente nos va a dar un valor de entre 6.5, y esto me da 33.7 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algunas dudas ahí? Ya tengo esta corriente que va a ser, bueno, vamos a dejar los términos de allá arriba. Esta corriente I me va a dar igual a cuánto nos dio, a 33.7. Observen, estoy viendo mi calculadora, estoy viendo la calculadora, no estoy viendo nada, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Ya tengo esta corriente en amperes, esta corriente que viene aquí. Ahora, esta corriente que viene aquí. ¿Cómo determinaré pues ahora la corriente IX? ¿Cómo determino esta corriente IX? Aquí tendré una corriente, aquí que viene aquí, sí, que es una corriente IX. Aquí ya esta corriente ya se perdió por hacer la equivalencia. Pero entonces ahora, ¿cuál va a ser el proceder de este circuito? Si ya que conozco esta corriente total. ¿Sí? Si ya conozco esta corriente total en este circuito que me da 33.7 amperes, esta corriente está entrando a este nodo, le llamo el nodo A. Por lo tanto, ¿cuál va a ser ahora el proceder? Voy a borrar esta parte. ¿Cuál va a ser ahora el proceder? Aplico la ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Cómo aplico esa ley de Kirchhoff de corrientes? Pues que las corrientes que entran, la corriente que está entrando es 33.7, ¿sí? Y la corriente que está saliendo menos la corriente de 25 es igual a la corriente Y. Aquí voy a tener una corriente aquí, que le voy a llamar una corriente Y, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esa corriente Y? O sea, las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Está saliendo 25 y está saliendo Y. Por lo tanto, despejando, yo tengo que esto me va a dar un valor de ¿cuánto? Esto me va a dar de la siguiente manera. Tengo lo siguiente: 33.7 menos 25. Esto me va a dar 8.7 amperes. Y Y es igual a 8.7 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Ya conozco esta Y que está entrando aquí. Y para tener la IX, aquí tengo esta Y, aquí viene esta Y que está entrando, ¿sí? ¿Cómo la determino? Es la que está saliendo por la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces aquí yo tengo aquí Y que está saliendo y me voy para aquí. Aquí yo tendré esta Y que viene a este punto y este punto. ¿Cómo la podré determinar la IX? ¿Cómo determino esa IX con respecto a la que acabamos de determinar? Observemos, repito,
Aquí yo tengo esta corriente que me da 33.7. La corriente que viene acá es de 25. Por lo tanto, la resistencia equivalente, la corriente, la resistencia equivalente Y me da 8.7. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Con la corriente IX aplico la ley de Kirchhoff de corrientes, que la corriente que está entrando Y, ¿sí? ¿Cuál es el valor de Y? Bueno, pues mejor, en lugar de la ley de Kirchhoff me voy más aún, ya en concreto, en directo, aplico la regla del divisor de corriente, que la corriente que está entrando es Y, es igual a la corriente, la corriente es igual a la corriente Y, que la corriente IX, perdón, aquí la corriente IX es igual a la corriente Y que está entrando, que multiplica la resistencia opuesta. La resistencia opuesta es la de 4 sobre 4 más la resistencia que tengo aquí de 15. Por lo tanto, la IX me va a dar un valor de 8.7 que multiplica a 4 entre 19. Por lo tanto, la IX me va a dar un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto tengo la IX? Donde dejé mi cálculo, mi celular. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Yo tendré que 8.7 por 4. Esto es igual entre 19. Y esto me da un valor de 8.83, de 1.83. Yo aquí tendré que esta IX me da a 1.83 amperes, que esa sería la IX y la respuesta a este ejercicio. ¿Alguna duda, algún planteamiento? Ahí está la solución del circuito. Una vez más pido disculpas por el límite de espacio que tenemos aquí para poder dar estas clases en forma virtual, en línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda a la realización de este ejercicio? ¿Sí? Y llevamos un tiempo de 17 minutos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ahí está la solución en el circuito. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a borrar y ver la realidad de este circuito. Lo dejamos ahí un momento para que lo visualicen y vean el proceder. ¿Algún comentario, alguna duda? Pues adelante. Aquí estamos todavía para poder resolver los comentarios. ¿Sí? Y observemos la herramienta que se tiene para poder resolver los circuitos. En este caso usamos transformación de fuentes. Aplicamos la ley de Kirchhoff de tensiones, aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente, aplicamos la regla del divisor de corriente. O sea, se pueden usar varios caminos para poder llegar a este resultado. Bueno, para no hacerla más larga, vamos a hacer ahora lo siguiente. Voy a borrar absolutamente todo lo que planteamos en este circuito en forma teórica. Vamos a ver este circuito, dónde lo podía obtener en la vida real, cómo lo transformaría a la vida real este circuito, esta acción, desde el punto de vista práctico, que eso es lo que me interesa a mí, ver la teoría y dónde me puedo encontrar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? En la vida real, ¿qué es lo que planteamos esto? ¿Qué es lo que sucede? En la vida real yo puedo tener lo siguiente. En esta parte yo puedo tener esto. Aquí puedo tener una planta generadora. En esta planta generadora yo voy a tener dos conductores aquí, el positivo y el negativo. Eso sería la planta generadora 1. Y aquí yo tendría esta planta generadora 1 en esta parte. ¿Sí? Y aquí voy a tener yo 120 volts generados. De aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Saco esta línea y de aquí nos vamos a lo siguiente. Aquí vamos a suponer que aquí tengo un trolebús. ¿Sí? Un trolebús aquí sí con su respectivo motor. Y este trolebús va a salir una parte al negativo y una parte al positivo. ¿Ok? Que esto se va a manejar
el trolebús 1. Aquí nosotros tendríamos esta parte como el trolebús 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Yo tengo aquí la resistencia de la línea, que sería igual a R1. ¿Y qué es lo que va a suceder? Por aquí voy a tener otra planta generadora. Y aquí voy a tener que lo siguiente, salen los conductores, aquí sería que el positivo, bueno, aquí sería el positivo, no, que sería la parte de arriba, el positivo. Bueno, continuamos. Aquí sería el positivo y acá sería el negativo, ¿sí? Y esta es la planta generadora 2, y aquí tengo esa planta generadora 2. ¿Están entendiendo la analogía que estoy implementando en este circuito? ¿Sí? Y luego, ¿qué es lo que va a suceder? Por acá yo tengo ya otro trolebús, y con su respectivo motor 2, motor 1 y el trolebús, o el transporte eléctrico, o ahora en día lo que están los teleféricos, y aquí pongo el 2, que esto correspondería al trolebús 2. Y de aquí llegamos nosotros, bueno, esto sería hasta aquí, y de aquí nosotros llegamos a lo siguiente, que aquí voy a tener otra planta generadora que va a venir a este punto, al positivo. Ok, aquí sí. Aquí voy a tener, y aquí tengo el negativo a este punto. Y esta es la planta generadora 3. Y aquí tendré esta planta generadora 3. ¿Ok? Y aquí tengo esta conectada a este circuito. Y aquí me va a generar 100 volts, o me va a entregar 100 volts, y esta me va a entregar 60 volts al circuito. Ahí está la analogía de este circuito teórico con respecto a la vida real, a la vida práctica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la intención de esta acción? Entonces este valor, aquí tengo una caída, aquí voy a tener una caída de tensión, y aquí tengo otra caída de tensión. Entonces, por lo tanto, necesitamos una planta elevadora para tener esta acción. ¿Sí? Y esto es así a simple vista. Si lo podemos ver en el punto de vista eléctrico, ¿cómo nos quedaría esto? Pues hoy en día nuestros chamacos llevan una materia de máquinas eléctricas 1, conversión de la energía 1, conversión de la energía de corriente directa. ¿Qué es lo que sería? Aquí tendríamos nosotros un generador o una dinamo de esta manera, donde aquí tendría la resistencia del conductor, aquí tengo la resistencia del conductor de la línea, ¿sí? Aquí tengo una carga, aquí tengo la otra planta de energía, aquí sería otro generador, aquí sería más, aquí sería menos, y aquí, aquí estoy más, y aquí sería menos, y aquí sería más, viene aquí sí, aquí tengo la otra carga, nosotros le llamamos carga 1, la carga 2, viene la línea, ¿sí? Y de aquí tendríamos nosotros la fuente a una planta general, aquí tengo la resistencia de la línea o del conductor, y aquí tengo la planta generadora, más o menos, planta generadora 3, planta generadora 2 y la planta generadora 1. ¿Sí? Lógico es, si ya lo veo más por un punto de vista, si este es un generador, este sí es un generador paralelo, pues tendría aquí su figurita, su riostato de campo, su resistencia de armadura, y así sucedería en este aspecto. Lógico, esta es la conexión realmente para poder tener que el voltaje sea constante. Ok, nos vamos a un más práctico, este tipo de analogía. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a borrar aquí. Yo estoy planteando aquí nada más un solo trolebús.
Pero ¿qué es lo que va a suceder? Pues la línea, pues van seguido uno del otro, por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Ah, pues que tengo este circuito, tengo aquí el generador, ¿sí? Tengo aquí la línea, con la resistencia del conductor, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo un motor 1, aquí tengo un motor 2, aquí tengo un motor 3, aquí tengo la fuente, la otra fuente de tensión, aquí tengo otro motor 4, otro olibus o el metro, otro 5, y aquí yo tengo la fuente, ¿sí? Aquí tengo planta generadora 2, planta generadora 3 y la planta generadora 4, 1. Ahí está mi circuito, donde lógico aquí ya lo representamos nosotros con corrientes. Corriente 1, corriente 2, corriente 3. Sí, lógico, aquí vamos a tener su respectiva resistencia de los conductores, que va a hacer que el voltaje esté variando, por eso tenemos esa fuente como elevadora de tensión. ¿Ok? Esa es la realidad de los circuitos teóricos a la analogía real y práctica. Ahí está. Ahí está el comentario de por qué hicimos ese circuito planteando, pensando en ese tipo de acciones. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Lo dejamos ahí. Y háganmelo llegar los comentarios y las realidades, las diferencias. Ok, bueno, aquí lo cerramos. Bueno, necesito de estar cerrado. Sí, porque entonces no pasaría lo consecuente. Y lógico, todo esto se plantea con las corrientes, se aplica la ley de Kirchhoff de corrientes, ¿sí? Para tener un circuito equivalente con esta corriente total. Aquí lo mismo sucede de este lado, ¿sí? Y si llega a fallar uno, pues la corriente va. Ahora, todo esto, las corrientes deben ser diferentes, porque este metro o trolebús puede llevar 60 gente, este puede llevar 10 gentes, este puede llevar 5 gentes, entonces las corrientes van a ser diferentes, ¿sí? No todo el momento lleva la misma carga. Hablamos del suburbano, el suburbano a determinadas horas del día lleva nada más un solo vagón, después lleva los 2 vagones, depende de las horas pico del transporte, ¿sí? ¿Ok? ¿Comentarios? Mírenlos nada más, qué bonito ejercicio, qué práctico ejercicio, me gustan estos ejercicios. Ok, lógico, este es planteando, aún llegando al procedimiento de obtener un elemento simple de circuito. Okay, aquí cabe hacer mención, aquí era abierto ahí. Ya no Sí, por favor. mucho de poder llegar a nosotros, a comprobar ese resultado que acaba de hacer, y lo vamos a realizar, lo vamos a comprobar, y hay que tenerlo presente. Se me olvidó anotarlo por aquí, pero ahorita lo vemos en el video. ¿Qué es lo que va a suceder para este circuito? Yo puedo usar otro planteamiento en este circuito utilizando un método de mallas. Aquí le llamo el circuito 1 o la malla 1, aquí sí le llamo la malla 2 y aquí le llamo yo la malla 3, y lo podemos resolver por mallas, que será el siguiente video subsecuente a este. Bueno, gracias y nos vemos para la próxima. No dejen de estudiar y ver todos estos ejercicios, porque todo esto es masificado para ustedes. Ok, ya vimos el circuito, ya lo analizamos, pero sí es importante corregir ese pequeño error que está conectada en serie a la línea. Entonces, este actúa como un elevador de tensión. Por lo tanto, algunas veces este tipo de generadores puede ser un generador serie porque depende de la carga, ¿sí? Por eso se está conectando en serie. Ahora vean las características de las fuentes. Sí, por tal razón, pues este planteamiento de este ejercicio es muy común hoy en día y práctico, pero para ingenieros en sistemas de potencia. Los circuitos casi generales, y vuelvo a decir en los libros, son circuitos electrónicos, ¿ok? Entonces estamos haciendo una analogía de un circuito, ¿sí? Con respecto a la acción práctica para un futuro ingeniero en sistemas de potencia. Gracias y continuaremos haciéndolo por mallas.